patología, ¿sí? Ambigüedad de genitales o desórdenes en el desarrollo sexual. ¿Qué piensas de eso? Pues primero o sea, sí estuvo como un poquito más pesado que los otros por la información, pues, o sea, todo era importante, ¿no? Entonces, o sea, como todos los pacientes que se individualizan, en este, pues es como todavía más, porque incluso en el manejo que mencionaban y para el diagnóstico también, pues más individualizado, ¿no? Entonces, eh, pues me gustó como igual de volver a retomar lo de la diferenciación normal de las gónadas. Y bueno, algo que no había escuchado antes era lo de, para el desorden de desarrollo sexual de 46XX, o sea, con ese calificativo, que su causa más común mencionaban que era la hiperplasia adrenal congénita. Ah, Y bueno, también en la cuestión de toda la de la síntesis de testosterona, o sea, que dependiendo de qué enzima es de la que tenga deficiencia, es cómo se va a presentar, con qué se va a acompañar los desórdenes del desarrollo sexual. ok. Dani, ¿qué piensas tú de las alteraciones o desórdenes en el desarrollo sexual? ¿Qué, qué tipo de pacientes te podrías tú encontrar en el camino, por ejemplo, que de repente sea una sorpresa? Pues, eh, como ya lo había mencionado la compañera de la hiperplasia suprarrenal congénita, pues esa siempre me ha llamado mucho la atención. También por lo que ya habíamos visto en otras clases anteriores, de que también se debería de sospechar eso y hacer pues sí, el diagnóstico bien para saber si realmente se trata de una alteración sí, una alteración como esa. Y también había otra, ¿cuál era? ¿Cuál era? Se me olvidó cómo era esta. Bueno, no importa, no te preocupes. Entonces, pues es un tema bastante interesante porque al principio uno como que no lo entiende bien, ¿no? Ahorita que ustedes lo leyeron, seguramente quedaron con algunas o con muchas dudas. Vamos a tratar de aclararlas a lo largo de la plática. Entonces, esto es cuando nace un niño con ambigüedad de genitales, ¿eh? Es una verdadera urgencia social, ¿no? Porque, bueno, cuando nace un niño, como cuando nace un bebé, lo primero que preguntas, ¿qué fue, niño o niña? ¿No? Siempre esa es la pregunta. Entonces, pues no, pues todavía no sabemos qué es, entonces, imagínense, si es un problema en un bebé recién nacido, ahora imagínense en un adolescente, ¿no? En un adolescente que de repente diga, es que se me hace que no es niño sino niña, ¿sí? Que no, que no es Víctor sino Victoria seguramente, ¿no? Entonces, o pacientes que están viendo, que van a la consulta de urología o a la consulta de clínica de la reproducción porque la pareja no se puede embarazar y resulta que el que aparentemente es hombre tiene un cromosoma XX, ¿sí? Entonces, eso es una cuestión bastante delicada, ¿no? O al revés, eh, la pareja mujer, ¿sí? Resulta que le hacen estudios y todo, y resulta que es XY, que genéticamente es hombre, aunque fenotípicamente sea mujer, ¿no? Entonces, nos vamos a ir al hablar nuevamente de la embriología. ¿Sí? ¿Qué es eso del SRY, Sofi? Es el gen que va a determinar si se va a desarrollar como hombre o como mujer. En su presencia va a permitir el desarrollo de genitales masculinos y en su ausencia de genitales femeninos.
Ujú. Entonces el SRY es primordial, ¿no? Es el que estimula realmente la producción hormonal en las gónadas, ¿no? Arquímedes, ¿qué hormonas se producen en los testículos y en qué parte de los testículos? Sí, doc, pues la testosterona ¿En y dónde se andrógenos, produce? ¿En dónde se produce células de Leydig y de Sertoli. básicamente en las células de Leydig, ¿no? Y las de Sertoli, Dani, ¿qué produce? Ya lo habíamos comentado en alguna clase. Es la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana, ¿no? Entonces, en esa séptima, octava semana de edad gestacional, el embrión es indiferenciado, ¿no? Depende del estímulo hormonal, puede desarrollarse como hombre o como mujer, ¿eh? Dani, ¿y cuál hormona, cuál enzima más bien, cuál enzima es muy importante para que realmente esa testosterona funcione? Porque podrá producir testosterona ese testículo, pero si, acuérdense que de lo que vieron del artículo o del libro, las deficiencias enzimáticas pueden ser bastante fuertes o tener cierta influencia en el desarrollo. ¿Qué hormona convierte qué enzima, perdón, convierte la testosterona en dehidrotestosterona? Es la 5-alfa reductasa. Muy bien, es la 5-alfa reductasa, ¿no? Una deficiencia de 5-alfa reductasa, bueno, pues ya empiezan todos estos problemas. Entonces, dependiendo del estímulo hormonal, aquí vemos unos genitales femeninos y unos genitales masculinos, ¿sí? Este es el tubérculo genital, esta pequeña prominencia que se puede quedar así, ¿eh? Se puede quedar así si el bebé es XX, ¿no? O sea, no va a tener desarrollo de los conductos, no va a haber conductos de Müller, pues, ¿no? Y si tiene estímulo hormonal como niño, o el factor determinante es el SRY, pues ese tubérculo empieza a alargarse, a crecer, ¿no? A formarse acá, como dice en la etapa embrionaria, es un falo. Falo también se le llama a ese pene que puede tener un paciente que sea XX. ¿Y de qué depende el crecimiento? ¿De qué depende los conductos de Wolf? Vamos a repasarlo porque ya lo habíamos visto. Los conductos de Wolf, Sofía, ¿qué dan lugar? Epidídimo, vasos deferentes y túbulos seminíferos. Y las vesículas seminales, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué se debe el desarrollo de la bolsa escrotal, de la uretra? ¿A qué hormona se debe? O sea, la misma testosterona, ¿no? O a la de hidrotestosterona, ¿sí? Entonces, aquí vemos que es una gónada indiferenciada que está tal cual, que tiene los conductos de Müller y de Wolf. Aquí es donde empieza realmente el estímulo hormonal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta imagen, femenino abajo, masculino arriba, ¿no? Pero entre esta y esta realmente no hay mucha diferencia. Las bolsas escrotales, ¿sí? En la mujer, bueno, desarrollan los labios mayores o los labios menores, ¿eh? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy, muy parecido, ¿no? Si esto queda disminuido de tamaño, ¿sí? Por falta de esa enzima 5-alfa reductasa pudiera ser, ¿eh? Si esto queda disminuido de tamaño, pues va a asemejar como si fuera un clítoris, ¿no? Y viceversa, si tiene mucho estímulo androgénico, pues ese clítoris se va a desarrollar como si fuera
un falo, ¿sí? Entonces, así es como se entiende un poquito mejor, empezar con los pacientes que son genéticamente mujeres, o sea, 46XX, ¿sí? En donde puede haber un exceso de andrógenos, ¿sí? O un problema básicamente hormonal, o una alteración concretamente en los ovarios, ¿sí? O el problema empieza cuando hay deficiencia de hormonal a nivel de cuando empieza la diferenciación sexual, ¿sí? Como es el caso de la hiperplasia adrenal congénita, o ese también se le conoce como pseudohermafrodita femenino. ¿Por qué pseudohermafrodita? Pues porque realmente no es un hermafrodita, porque los hermafroditas son disgenéticos, pueden ser un mosaicismo, pueden ser 46XXYY o tienen mosaicismo, ¿sí? Este es el paciente con hiperplasia suprarrenal congénita es niña, ¿sí? Por eso se le llama pseudohermafrodita femenino, es 46XX. ¿Y qué características, Dani, tiene la hiperplasia suprarrenal congénita? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Ah, es... bueno, recuerdo que era por la deficiencia de 21 alfa hidroxilasa y también de la 11 hidroxilasa, y que esto llevaba a la masculinización del feto femenino. También, ¿qué otra cosa era? De la 21 hidroxilasa, dices tú, ¿no? Deficiencia de esa enzima, ¿sí? Entonces hay una virilización, ¿verdad? Y algo muy importante es que tiene deficiencia de cortisol, ¿no? ¿Y el cortisol está relacionado con qué? ¿Qué dice ahí en cuanto a la sal? ¿Qué leyeron? ¿Qué se acuerdan de eso? Arquímedes, ¿tú te acuerdas de algo de eso? Sí, pues como ya dijo Dani, creo, pues hay deficiencia de estas enzimas, lo cual hace que en toda la cascada de producción de cortisol y aldosterona, pues se la salta. Entonces hay un incremento de producción de esteroides, que pues es de andrógenos, perdón, que estos pues tienen un efecto sobre el feto. Y pues al no haber aldosterona y cortisol, pues hay una pérdida de sodio en la orina. Incluso pues puede llegar a haber crisis adrenal y pues tiene síntomas gastrointestinales el paciente. Y por lo tanto, con ese incremento de la acción de los andrógenos sobre el feto, pues se da esa virilización e incluso Entonces, puede tener, ajá, aparte de la virilización, el paciente puede tener una manifestación que sea perdedora de sal, ¿no? Por la deficiencia de cortisol. Entonces, los pacientes hacen hipoglucemia, perdón, deshidratación por la diarrea que tú bien mencionaste, y si no se detecta a tiempo, pues la hiponatremia es severa y pueden hacer convulsionar, pues, y fallecer, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí en este bebé es un paciente con hiperplasia suprarrenal congénita muy, muy masculinizado, ¿no? Muy desarrollados los labios, ¿sí? Este escroto realmente son los labios mayores, tiene un falo muy desarrollado, ¿sí? Y tiene aquí un introito, un meato urinario, ¿sí? Un meato urinario, ¿sí? Que si es niña, ¿cómo debería de estar, Dani? Si es una niña,
Entonces, esta niña, este es un paciente XX, ¿sí? Y le revisas, ¿y qué deberías encontrar a nivel genital? Pues la vulva, la entrada de la vagina y, pues la uretra, pero no pues, arriba, ¿no? Ahora sí que de Este paciente tiene un solo orificio, ¿sí? Algo que se llama seno urogenital, que es un remanente embrionario, que forma parte de la mayoría de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Qué es un seno urogenital? ¿Alguien sabe? Jaime, ¿qué es el seno urogenital? Bueno, en esencia da origen a vía urinaria, a uretra y a vagina, ¿sí? Entonces el seno urogenital, cuando es persistente, es un conducto que yo entro aquí y al centímetro y medio o a los 2 centímetros de entrar acá hay una Y, una me dirige a la vejiga y la otra es vagina, ¿sí? Entonces es una, haga de cuenta, es una Y, ¿sí? Y la parte inferior de la Y es el seno urogenital, donde se divide es hacia uretra, o sea, uretra a vejiga y abajo vagina. Y se ve muy bien, a estos pacientes se les hace, porque hemos tenido pacientes de esto, con esta patología ahí en el hospital y se ve la diferencia en el epitelio vaginal y el epitelio de la uretra. Entonces, este es un paciente muy virilizado, ¿no? Recuerden ustedes que depende del órgano blanco, de la cantidad de receptores, asimismo va a ser ese estímulo, ¿sí? Este es otro paciente con hiperplasia suprarrenal congénita, no tan virilizado, ¿no? Aquí sí se ve el clítoris, clitromegalia, pero se ve un poquito más de introito vaginal, no como o labios menores ahí, no se ve como el otro paciente, ¿sí? ¿Qué otras causas? Entonces la primera causa, lo más frecuente en ambigüedades genitales, hasta el 90% es la hiperplasia suprarrenal congénita, pero también pueden haber otras causas de virilización. Y seguimos con el paciente 46XX, o sea, con la niña virilizada, ¿no? ¿Qué es eso de la aromatasa, Arquímedes? Pues es una enzima que pues se encarga de la biosíntesis de estrógenos. Entonces, pues si hay deficiencia, pues no va a haber caracteres sexuales. ¿En dónde se produce la aromatasa? En la placenta, ¿sí? Se produce en la placenta. Entonces, la aromatasa es una enzima que ayuda a convertir los precursores de estrógenos, los precursores de estrógenos a estrógenos, ¿eh? Entonces, si hay deficiencia, bueno, no hay esos precursores se convierten en andrógenos y no en estrógenos por la deficiencia de la enzima. No hay ese cambio enzimático. La diferencia entre andrógenos y estrógenos bioquímicamente es mínima, ¿eh? Y hay otras causas maternas de deficiencias de andrógenos, como cuáles. ¿Alguien leyó algo de eso? los luteomas del ovario. Los problemas en ovario, ¿no? Los ovarios que tengan quistes productores de andrógenos van a virilizar. No solamente se viriliza
el producto, sino inclusive la misma paciente, ¿no? Y otra alteración propiamente en el ovario es el ovotest. El ovotest es una gónada que la mitad es ovario y la otra mitad es testículo, ¿eh? Entonces produce estrógenos y produce andrógenos, ¿eh? Entonces, por eso hay virilización también en el producto, porque no solamente se están produciendo estrógenos, sino andrógenos, ¿eh? Y el XX testicular, en donde es tan disgenética esa gónada que tiene más características de testículo, ¿eh? Que de ovario. Entonces, pues va a producir testosterona, ¿no? Y el paciente 46XY, ¿eh? Ya terminamos, dejamos a un lado los XX, o sea, los genéticamente femeninos. Ahorita vamos con los genéticamente masculinos. Y de igual manera que en el XX, aquí está el pseudohermafrodita masculino, ¿eh? O sea que no es un hermafrodita, sino que es un paciente con falta de características sexuales masculinas primarias, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Entonces, ese paciente 46XX puede tener diferente grado de feminización, ¿sí? Esto era lo que le llamaban el testículo feminizante, ¿sí? El testículo feminizante es un paciente 46XY. El testículo feminizante es un pseudohermafrodita masculino, realmente es un niño con falta de desarrollo de virilización. Y de igual manera, este paciente también puede tener tejido testicular y tejido ovárico, ¿no? El ovotest, y pasa exactamente lo mismo, produce hormonas masculinas y produce hormonas femeninas. Ahí mencionan al síndrome de Dennis-Drash, en donde es un paciente con pseudohermafroditismo masculino, ¿eh? Y la disgenesia gonadal XY. Ese paciente volvemos prácticamente a lo mismo, produce hormonas masculinas y produce hormonas femeninas. El paciente que tiene regresión gonadal o síndrome de testículo evanescentes, faltó la S, son esos pacientes que han tenido un accidente vascular, una trombosis, una torsión en etapa prenatal y que dependiendo del momento, si fue no es lo mismo que sea la 10ª semana ese incidente a que sea la semana 16, en donde ya está un poquito más desarrollado las características sexuales primarias. Entonces, si ocurre esa regresión gonadal o el síndrome de testículo evanescente es porque hay un infarto, entonces pues lógicamente ya no produce hormonas masculinas. Tanto en el deporte como inclusive en el medio artístico han habido muchas personas en donde se ha dudado si realmente hombres o son mujeres, ¿no? No sé si alguno de ustedes se acuerda de este paciente, de este personaje. Fue una atleta jamaiquina que se llevó todas las medallas de oro de 100 metros, 400, 800. Y hubo mucha controversia, demandas y todo, porque bueno, tenía todo el aspecto de ser hombre, pero
era mujer aparentemente y era una disgenesia gonadal, era 46XY. ¿De dónde viene la palabra hermafrodita, Arquímedes? Híjole, no sé, Doc. Solo pues, lo escuché en pues, mitología griega y eso, pero no sé muy bien. Dani, ¿tú te acuerdas? También había escuchado de una historia, pero bueno, creo que se habían fusionado como dos sexos, bueno, un hombre y una mujer, y que de ahí la mitad para abajo era hombre y de arriba era mujer. O sea, es como que la historia que más o menos me acuerdo. Sí, no, es la historia de Hermes y Afrodita, ¿no? Que le pidieron al dios Zeus que los hiciera, que se amaban tanto que le pidieron que los hiciera un solo ser. Entonces, de ahí viene Hermafrodita, Hermes y Afrodita, la diosa del amor. ¿Eh? Entonces, los desórdenes en la síntesis de andrógenos, lo que habíamos mencionado, ¿no? La deficiencia de 5-alfa reductasa. ¿Qué dijimos que hacía Sofi la 5-alfa reductasa? Esta convertía la dihidrotestosterona en testosterona. Al revés, ¿no? La testosterona en dehidrotestosterona, que es la más potente. ¿Eh? Entonces, si hay deficiencia y se queda nada más testosterona, pues el estímulo virilizante es muy poco, ¿no? Y las células de Leydig pueden tener cierta aplasia o hipoplasia. Entonces, bueno, en las células de Leydig, ¿qué dijimos que se produce ahí? La testosterona, ¿verdad? Y en las de Sartori, ¿qué se producía? La hormona antimujer. Antimuleriana, ¿verdad? Y otra es el hipogonadismo hipogonadotrópico. O sea, este viene a nivel central, ¿no? Si hay poco estímulo de las gonadotrofinas de las hipofisiarias, pues no va a haber quien estimule las células, las gónadas, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas que se producen en la hipófisis anterior, Arquímedes? ¿Perdón, Doc? ¿Cuáles son las hormonas que se producen en la hipófisis anterior? En la hipófisis anterior, pues serían, pues todas, excepto la oxitocina y la ADH. Todas las demás, la corticotropina, la eh, ACTH, la GRH, am, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? La FSH Mm, y, folículo, ajá, y la LH. y la LH, ¿verdad? Bueno, entonces, este paciente con estas características, ¿qué diagnóstico tiene, Sofi? Sería un... Es que no me acuerdo si es Klinefelter o Turner. Klinefelter, ¿verdad? Hombros estrechos, tronco corto, testículos pequeños. Pacientes generalmente son infértiles, ¿verdad? Tienen ginecomastia. ¿Eh? Bueno, y cuando nace un bebé con ambigüedad de genitales, a ver, cada uno de ustedes me va a decir al momento de explorarle los genitales, lógicamente, qué pudiera encontrarse. Sofía. De este paciente, En general, un paciente con ambigüedad genital.
Bueno, por ejemplo, mencionaba que en las mujeres con ambigüedad genital se podría sentir una masa tanto inguinal como en los labios. Bueno, entonces Una masa. una Ujú. masa palpable, ¿sí? Que pudiera ser una hernia o pudiera ser una gónada, ¿no? Decimos gónada porque no sabemos si es un ovario, si es un testículo o si es ¿un qué, Jaime? Ovotest, ¿no? O si tenemos esas tres opciones con una gónada palpable, ¿sí? Testículo, ovario u ovotest, ¿sí? ¿Qué otra cosa, Arquímedes, podemos ver o palpar en un paciente con ambigüedad de genitales? Que tenga una sola gónada, una. ¿Qué otra cosa? Pues por ejemplo, como el de el principio, que en lugar de ser labios mayores, sea se podría decir pseudoescroto, Solo. ajá, que no se observe que la uretra, que el introit, que el, sí, que la uretra desemboca en el glande, sino en como veía ahí el seno urogenital. Bueno, que tenga seno urogenital. Ok. Otro, Jaime. Exacto, muy bien. Hipospadias. Otro, Dani. Ah, también podría ser el micropene o la clitoromegalia. Exacto. Clitoromegalia o micropene como este, que además tiene una cuerda peniana que generalmente está aquí en la región ventral. ¿Eh? Una hipospadia severa, como mencionaron. ¿Eh? Un paciente que tiene aparentemente una hipospadias, ¿eh? Tiene micropene, bolsas escrotales vacías. ¿Tú qué dirías que es, Dani? ¿Qué tipo de patología de lo que vimos podría ser este paciente? Ese podría ser la hiperplasia suprarrenal congénita. Hiperplasia suprarrenal congénita. Habitualmente el paciente con hiperplasia suprarrenal congénita, dijimos que es niño o niña. Pues niña. Es niña, ¿verdad? Este no tiene cara de niña, ¿verdad? Así a simple vista. ¿Qué podría ser, Arquímedes? Mm, pues podría ser una hipoplasia de células de Leydig. Pudiera ser eso, ¿no? ¿Qué otra cosa, Jaime? También, ¿no? Pudiera ser, y yo creo que es un pseudo hermafrodita, femenino o masculino. Masculino, ¿verdad? Un pseudo masculino. ¿Eh? Entonces, imagínense ustedes que están en la consulta y les llega una chava de 17, 18 años con mucho hirsutismo, ¿eh? Catalogada como mujer, ¿sí? ¿Qué puede ser? Tengo duda o sea, si la hiperplasia adrenal congénita se puede presentar ya mucho más grande y o sea, que no se le pudo haber detectado a temprana edad. Sí, claro, que no fue tratada más bien, Ujú. ¿sí? Y muchos de esos pacientes son criados como niños, ¿sí? Si está muy virilizado,
y sobre todo el papá quería niño, pues lo crían como niño. ¿Sí? Hemos tenido pacientes de 15, 16 años, ¿sí? Que resulta que no es niña, sino niño. ¿Sí? Entonces sí puede pasar desapercibido y lógicamente cuando llegan a la adolescencia, se da cuenta de todo esto. ¿Eh? Pero bueno, esta imagen, ¿qué creen ustedes que puede hacer? Ujú. Entonces una deficiencia de 5-alfa reductasa es un 46X lleno, es hombre, ¿no? Entonces la apariencia de los genitales femeninos con clitromegalia, puede haber hernia o una hernia inguinal o una masa palpable. En ese saco herniario se puede palpar algo, que puede ser una gónada, la función de los labios posteriores, micropene con testículos no palpables, hipospadias con criptorquidia. Paciente con hipospadia severa y criptorquidia, aunque sea uni o bilateral, estamos obligados en estudiarlo como un desorden en el desarrollo sexual. Hipospadia penoescrotal aislada. Hay una hipospadia que se llama pseudovaginal. La hipospadia está en medio del escroto y el escroto da la apariencia de genitales, de labios mayores, perdón. Entonces, puede haber una discordancia, lógicamente, entre el cariotipo, si fue prenatal, y la apariencia genital, ¿no? Que ya que es XX, pero parece niño. ¿Eh? De laboratorio, pues el cariotipo, ver que antes se hacía la cromatina sexual. ¿Sí, sí sabes, Jaime, qué es la cromatina sexual? ¿Los cuerpos de qué? De la mucosa oral, ¿verdad? Entonces, ahí ya detectaban el X y decían, no, pues es que si tiene X es niña. Pero bueno, cuando se ven todas estas deficiencias, no necesariamente el tener el X significa que sea niña, ¿no? Hay que hacer realmente el cariotipo, ¿no? Niveles de testosterona, de hidro y gonadotrofinas hipofisiarias. ¿Eh? Y diferentes estudios de gabinete, ¿eh? Ultrasonido, resonancia magnética si es necesario, una genitografía, el cistograma miccional, dependiendo de las características. ¿Vale? Dani, ¿qué estudio es ese y qué ves? Ese sería el cistograma funcional. Muy bien, un cistograma miccional, ¿no? Aquí vemos, ¿es un niño o una niña? Un niño. Niño. Entonces, ¿todo esto es la uretra? Es la sonda, ¿verdad? Es una sonda. ¿Eh? La uretra nada más está hasta por acá. Y aquí hay una imagen, ¿sí? En esta parte posterior. ¿Qué pudiera hacer Arquímedes? Pues podría ser como un remanente híjoles, que no sería intento, sería como una vagina, pero que no se desarrolló. Una vagina, ¿verdad? Una vagina que tan desarrollada, pues no sabemos bien. Solo sabemos que hay medio de contraste y que pinta vagina y que este paciente, si lo estamos viendo por desorden en el desarrollo sexual, por lo menos saber que tiene vagina es muy importante, ¿vale? Porque puede ser un hermafrodita verdadero. ¿Eh? La laparoscopía diagnóstica también se utiliza. Aquí vemos la vejiga, el ligamento redondo, el testículo, que es este, y este es el anillo inguinal. Estamos viendo hacia abajo el paciente. Entonces, en una laparoscopía vemos gónadas con características de testículo y de ovario. Gónadas genéticas que pueden ser propensas inclusive a cáncer. Esas gónadas hay que resecarlas. ¿Y quiénes deciden
según lo que leyeron el artículo y el libro, debe haber un equipo multidisciplinario para, sobre todo para toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones o de qué te acuerdas de esto que se menciona en el equipo multidisciplinario del manejo del paciente con desorden en la formación, en la diferenciación sexual? Jaime, ¿quiénes forman parte de ese equipo? Bueno, de eso que comentas hay mucha controversia y hay grupos en Estados Unidos en que apoyan no solamente en pacientes con ambigüedad genital, sino pacientes inclusive con hipospadias severas. Eh, Aquí el equipo realmente entra en juego cuando se decide una reasignación de sexo, ¿eh? Porque no te pueden reasignar sexo a los 15, 20 años, ¿no? O sea, realmente tomar esa decisión, bueno, solo que sea transgénero o algo así, ¿no? Pero hablando entre comillas, normal, una reasignación de sexo se define en los primeros 3 días de vida de un paciente con ambigüedad genital. Entonces, efectivamente, entra en juego el urólogo pediatra, el endocrinólogo, trabajo social, psicología y pues ese apoyo a los padres, ¿no? Porque si esperaban o pensaban que era un niño y resulta que es niña, entonces reasignar hacer una reasignación de sexo, pues no es nada fácil, ¿no? Que te digan, es tu hijo es niño, es XY, pero los genitales no están bien formados y le va a ir mejor quedándose como niña. Pues no es así como que, bueno, entonces sí, doctor. No, ¿verdad? No es algo fácil aceptarlo, sobre todo en una sociedad machista como la nuestra. ¿Sí? Este, entonces hay varias cirugías que se pueden hacer: gonadoplastía, genitoplastía, vaginoplastía, la gonadectomía, dependiendo pues de cada paciente, de cada individualizando cada caso. Entonces, es un reto el paciente con desorden en el desarrollo sexual, sobre todo si llega a la edad adulta y no sabe que está siendo tratado como hombre y resulta que es XX, ¿no? Como este caso que también salió en la televisión y bueno, fue todo un boom, un señor que resultó embarazado. Pues no era hombre, ¿verdad? Era XX, ¿eh? Muy virilizado, pero finalmente tenía órganos genitales seguramente pues vaginales, ¿no? Tanto para que se haya embarazado y no haya perdido la fertilidad, ¿no? Entonces, en el medio artístico también se ven muchos personajes que tienen diferentes alteraciones, tanto cromosómicas como de fenotípicas, ¿eh? Que son hombres o son mujeres, ya no sabe uno. Actualmente, bueno, está un poquito más, como tolerado todo esto, ¿no? Por toda la liberación femenina que hay, la liberación sexual que hay en general, ¿no? Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Comentarios?
¿Sabe de hospitales especializados que se encarguen de este tipo de cirugías grandes, Doc? Sí, sí, En, sí, en la ciudad. de hecho ahí en el materno infantil, ahí donde estoy, hemos tenido varios pacientes, sobre todo con hiperplasia suprarrenal congénita, en donde se les hace la clitoroplastía e introitoplastía o introitovaginoplastia. ¿Eh? Nada más se reseca los cuerpos cavernosos y lo que es el glande se hace una cirugía en cuña y se deja el glande como si fuera el clítoris, porque realmente es el clítoris. ¿Eh? Y todo el prepucio, toda la piel del mismo falo, se hacen unos cortes y se desciende y quedan como labios mayores. Es una cirugía muy bonita y queda, la verdad, muy estética para los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. Los pacientes complicados son aquellos XY, ¿eh? que están, que fenotípicamente son mujeres, ¿eh? Que tienen un pene, un micro pene, que tienen hipospadia severa, que tienen criptorquidia con testículos intraabdominales. Ese paciente es el que realmente es un problema a reconstruir. ¿Eh? Ese sí es un reto importante para el cirujano. Ok, Doc. Sofía, ¿alguna pregunta? Bueno, el artículo mencionaba que para todos los pacientes que se tenga duda se debe de hacer un análisis cromosómico, pero o sea, ¿qué tan, qué tan accesible es que se haga en los hospitales? A ver, no te entendí lo primero. Ah, que en el artículo mencionaba que a todos los pacientes que se tenga sospecha de ambigüedad genital, que se debe de realizar un análisis cromosómico. Sí, claro, por supuesto. Entonces, ¿Eh? en todos los hospitales se tiene como, Sí, se debe de hacer. ¿Eh? Ante la mínima sospecha hay que hacerlo. Te digo, los pacientes que tienen criptorquidia, que tienen hipospadia severa con criptorquidia uni o bilateral, tenemos que hacerle un cariotipo. Sí, ya se está, digamos, ya es un estudio, ya es un poquito, está un poquito más al alcance en todos los centros hospitalarios. ¿Algo más, Jaime? No, no, tratamiento enzimático no, realmente son puros, o das estrógenos, ¿sí? O das andrógenos, testosterona o estrógenos, básicamente hasta ahí llegamos hasta ahorita, así, nada más con eso. Pero enzimas hasta la fecha no hay en donde se produzca la 5-alfa reductasa o alguna 21 hidroxilasa o de las otras enzimas en la hiperplasia suprarrenal congénita que son raras. No hay síntesis, digamos, comercial de ese tipo de enzimas, no lo hay. Arquímedes. Sí, doctor. ¿Algún comentario? Pues no, son temas muy complicados. Yo pensé que no se hacían ese tipo de cirugías aquí, pero sí, como ya nos Mm, dijo. Te digo Y que así, entonces la que nos dice de XY es la que supone un mayor reto, o se han encontrado con unos que definitivamente son. no, el XY, imagínate una XY con vagina, ¿sí? Con Sí, vagina, criado como niña, ¿eh? Entonces, son pacientes que pueden llegar a la edad adulta, ¿eh?
Son pacientes que se pueden criar como mujeres siendo hombres. ¿Sí? Entonces a la hora que le hacen van a la consulta de biología de la reproducción, se hace el cariotipo y resulta que esa mujer es XY, ¿no? Y que lógicamente pues no tiene ovarios, no tiene útero, ¿m? Y puede pasar exactamente lo contrario, ¿no? Que se críe como hombre y resulta que es XX. Entonces sí es un problema, puede llegar a ser un problema bastante fuerte. Entonces podemos considerar que entre las primeras dos frecuentes sería el 46XX y la disgenesia gonadal, la mixta o el 46XY. No, del 46XX es la representativa de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? La más común en los Ajá. XX, en las mujeres, que son los supuestos pseudohermafroditas femeninos. Pseudos, o sea, falso hermafrodita, porque realmente son femeninos. ¿Sí? Y el 46XY, que es hombre, es el pseudohermafrodita masculino, ¿sí? Que es el testículo feminizante. ¿Vale? El más común de XX y de XY. Ok, gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces si no tienen dudas o comentarios, pues nos veremos en el camino porque ya es la última clase. Ahí estoy en el Hospital Materno Infantil y hacemos reconstrucciones, hacemos neovaginas, hacemos clitoroplastías, introitoplastías, reconstrucción es lo que más me gusta. De hecho, es lo que más me gusta a mí, las reconstrucciones de genitales, tanto masculinos como femeninos. No hago cirugía transgénero, eso sí no, es diferente. ¿Vale? Es diferente hacer una reconstrucción o inclusive por un traumatismo. Los pacientes que tienen hipospadias severas, esa es una cirugía reconstructiva importante. Entonces, el que le inquiete o esté interesado, pues ahí luego me contacta, ya que haya terminado esto de la pandemia. Gracias, doctor. Muchas Bueno, gracias. entonces, ahí estamos para lo que se les ofrezca, ¿va? Sí, doctor. Igualmente, gracias, Muchas gracias por cuídese. todo, doc. Cuídese mucho. Cuida. Adiós. Alguien.